Romanos 8:1 dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Voy a repetirlo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, Señor, por esta palabra que sabemos que va a bendecir nuestras vidas de manera especial. Te pido, Señor, que hable a cada corazón conforme a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y solamente estas cortas líneas nos pueden llevar a nosotros a sacar varias conclusiones. Y creo que la primera conclusión que nosotros podemos sacar es que lo que no es espiritual es carnal. Voy a repetirlo. Lo que no es espiritual es carnal. Voy a decirlo de otra manera. Si nosotros no vivimos en el Espíritu, estamos viviendo de manera irremediable en la carne. Si no vivimos en el Espíritu, y por casualidad la pastora estaba mandando un mensaje el día de hoy en esa línea, ya llevaba algunas semanas meditando en eso. Si no vivimos en el Espíritu, entonces estamos viviendo conforme a la carne. O sea, aquí no hay términos medios. O estoy en la carne o estoy en el Espíritu. El problema el día de hoy es que la iglesia ha ignorado el mundo espiritual. En días como estos, la iglesia ha olvidado que existe un mundo espiritual. Y el mundo espiritual es más real que este mundo en el que nosotros estamos. La iglesia ha olvidado que existe un mundo espiritual. La iglesia ha olvidado que existe un mundo espiritual más real que el mundo en el que nosotros nos encontramos el día de hoy. Estamos viendo las cosas muy naturales a día de hoy. Nos hemos centrado mucho en el hacer y hemos descuidado lo que es el ser. Y el ser es que la iglesia es un ente espiritual. Es un agente espiritual de cambio en medio de la sociedad. Pero hoy andamos, caminamos y vivimos ignorando que existe un mundo espiritual más real que este en el que nosotros nos encontramos. Y voy a atrever a decirme esto, quizás nosotros en estos tiempos estamos ante una iglesia, y lo voy a decir de manera general, no solamente pensando en Cordero de Amor, estamos ante una iglesia carnal. Y me atrevo a decirlo con temor y temblor, pero lo digo. Porque la iglesia no está cultivando su vida espiritual, porque ignora el mundo espiritual. Pero la palabra en Romanos 8 es clara y dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay un término medio. O andas conforme a la carne,
hablamos del deseo de la carne y demás, o andamos conforme al Espíritu. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿cómo anda tu vida espiritual? Tócalo y míralo a los ojos. Y así se llama el mensaje: vida espiritual. Pregúntaselo, míralo a los ojos y dile, ¿cómo anda tu vida espiritual? ¿Y sabe qué es lo interesante? Lo interesante es que nosotros estamos en este mundo natural, pero no pertenecemos a este mundo natural. Pertenecemos al mundo espiritual. La palabra señala que nosotros somos peregrinos. Cuando se hizo la JMJ, ese término proliferó. Se que andaban por ahí los peregrinos, o sea, la gente que venía de otras naciones, venían a peregrinar a Panamá. ¿Por qué? Porque era la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica y la gente vino de paso a celebrar junto al Papa la Jornada Mundial de la Juventud. Había una cantidad exagerada de peregrinos. Ahora les digo algo, nosotros somos peregrinos. El problema es que nos estamos estacionando y no creemos que nosotros nos vamos a quedar aquí por siempre. Y andamos y caminamos y vivimos y obramos como si nosotros nos quedáramos siempre acá. Pero pertenecemos a un mundo. Yo creo que hay algunos que no lo han entendido. Voy a repetirlo. Pertenecemos a un mundo espiritual. Porque somos peregrinos, andamos de paso, vinimos aquí a este mundo a cumplir con una misión. Y la misión es salvar a la mayor cantidad de gente que sea posible. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Qué es lo que quieres? Y ya he meditado bastante en esta palabra y Dios me lo confirmó aún más en el momento en el que estaba próximo a mi cumpleaños y mi esposa me preguntaba, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Y yo me puse a pensar y yo dije, materialmente no quiero nada. Creo que lo puse en mi estado y es la verdad. Cualquier persona puede tener una aspiración y no está mal tener una aspiración. Tener una casa, tener un carro, tener una familia, eso es valioso porque esos son metas que te estableces y que si estás acompañado de Dios y te preparas, la vas a alcanzar. Pero llega un momento de tu vida en el cual tú te sientas a analizar y tú dices, pero de verdad, ¿qué es lo que yo anhelo? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo quiero? Materialmente hablando no quiero nada, no necesito nada. Y puse en mi estado, quiero dos cosas que no me puede dar nadie, solamente Dios. Materialmente no quiero nada. Pero muchas veces nosotros nos centramos solamente y creemos que nuestro propósito y nuestra misión en este mundo solamente es venir quizás y amontonar, sentirme satisfecho, complacerme solamente yo, solamente amontonar, solamente quizás tener... No. Nosotros hemos sido creados para algo más grande que eso. Y la iglesia a día de hoy, en medio de un 27 de diciembre, en medio de esta fiesta donde muchas personas pues celebran y regalan y gastan y gente se endeuda. Hay gente que se prepara, pero hay gente que se endeuda. Mucha gente de Dios ha perdido el norte de a qué Dios le ha llamado. Y por eso digo, no hay términos medios. Romanos 8:1 lo dice. O andas conforme a la carne o andas conforme al Espíritu. No es mi deseo juzgar ahorita mismo. El deseo mío es que nosotros hagamos un análisis, nos veamos a nosotros mismos en el espejo y nosotros digamos, ¿hacia dónde me estoy acercando más? ¿Hacia la carne o hacia el Espíritu? Tenemos que vernos reflejados de esta manera.
¿Hacia dónde se dirigen mis comportamientos? ¿Hacia dónde se dirigen mis actitudes? ¿Hacia dónde se dirigen mis pensamientos? Y no solamente eso, ¿hacia dónde Dios puede estar viendo nuestro caminar? Porque nosotros podemos hacer un análisis y llegar a una conclusión, pero el análisis de Dios es más serio. El examen y el escáner por el que Dios nos pasa a nosotros es más serio y es más fuerte. Y Él sí dice: estás más cerca del Espíritu que de la carne. Repito, no es mi deseo juzgar, sino que nosotros podamos analizarnos. Porque no podemos ignorar el mundo espiritual. Y muchas veces lo hemos ignorado. Cuando hablamos de vida espiritual hay algunos aspectos que nosotros debemos tener presente y quiero hablar de esos aspectos. 3 aspectos cuando nosotros hablamos de vida espiritual. Pregúntale nuevamente a la persona que está a tu lado: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Tres aspectos importantes que hay que resaltar en cuanto a vida espiritual. El primero, hey, mimito, lo dice Romanos 8:1. Hermano, qué lindo esto que dice Romanos. Yo leía esto y yo me sentía tan lleno. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primer elemento que quiero destacar: Cristo es el fundamento para vivir en el Espíritu. Voy a repetirlo: Cristo es el fundamento para vivir en el Espíritu. No hay otro fundamento. No hay otro elemento. No hay tal cosa como, bueno, tú quieres tener una vida espiritual, tú puedes rezarle a Santa Librada, tú puedes rezarle a Portobelo. Ese es un elemento espiritual. Sí, la Virgen María también es un elemento espiritual. Sí, que está la santería y tantos santos. No. Ninguno de esos. Un elemento fundamental para la vida espiritual es que no hay vida espiritual, no hay vida en el Espíritu si Cristo no es tu fundamento. No hay otra cosa más importante que esto. ¿Y saben qué es lo interesante? Hablando en términos de plan de salvación, que Cristo primero venció en el mundo espiritual. En el momento en el que vino a salvarnos a nosotros, en el momento en el que Él vino a rescatarnos, en el momento en el que empezó a materializarse el plan, Cristo primero venció en el mundo espiritual y luego venció en el mundo natural. Pero ¿saben algo? El poder está en el impacto espiritual que Él causó. Y esto es tremendo, porque había un impacto espiritual tremendo. O sea, espiritualmente el mundo, yo me lo estaba tratando de imaginar. Quizá la pasión de Cristo nos da nociones. Cuando nosotros leemos los evangelios tenemos quizás alguna idea, pero todo lo que nos está relatando muchas veces solamente son elementos físicos. Quizás lo más cercano del Espíritu que nosotros podemos hacer algo tremendo ahí, un pensamiento ahí, es en el momento que dice que descendió el Espíritu en forma de paloma. ¡Wow! Pero nosotros cuando leemos la parte final de los evangelios que habla acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, vemos muchos elementos naturales. Pero usted se imagina lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. La batalla era fuerte. La batalla era fuerte. Y mire lo que sigue diciendo Romanos 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Yo no sé cuán agradecidos nosotros nos sentimos con la salvación que el Señor nos ha regalado. No tiene ningún sentido celebrar Navidad si, como dice el letrero, nosotros no entendemos que Jesús es la Navidad.
Y no tiene ningún sentido celebrar la Navidad si nosotros no entendemos que el objetivo del nacimiento de Jesús es salvarnos a nosotros. No tiene ningún sentido nada de lo que se hace en Navidad si nosotros no valoramos su nacimiento en función de lo que significó la muerte y sepultura y resurrección de Cristo. O sea, el tema de la salvación está ahí, inmerso en el nacimiento de Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley del Espíritu de vida está por encima de la ley del espíritu de muerte. O sea que antes que Cristo viniera a salvarnos existía una ley. Pero viene Cristo, entra en la escena, hace lo que tiene que hacer por amor a nosotros. Y esa ley prima por encima de cualquier otra ley, por encima de cualquier principio. Yo pensaba que usted le iba a dar un aplauso al Señor, que usted iba a darle gloria a Dios, que usted le iba a decir: Señor, gracias por lo que hiciste por mí, gracias por lo que hiciste conmigo. Quizás algunos están pensando en el jamón, o pensando en el regalo, o pensando quizás en cualquier cosa. Nos damos cuenta que ignoramos muchas veces el elemento espiritual en medio de lo que nosotros hacemos. Los elementos espirituales de la salvación causaron un impacto tremendo. O sea, se sabe de los elementos materiales. El cordero sin mancha que tenía que ser sacrificado. Se sabe del derramamiento de sangre. Se sabe de la muerte. Pero lo que nosotros obtenemos con el sacrificio de Cristo son elementos espirituales tremendos que nosotros no podemos ver. Por ejemplo, la gracia de Dios. En el momento en el que Cristo se entrega por nosotros, empieza el tiempo, la temporada de la gracia. Y estoy seguro que cuando Pablo dice el espíritu de vida en Cristo Jesús, está haciendo referencia a la gracia. Ese regalo no merecido, ese elemento espiritual que, aunque nosotros no podemos verlo ahorita mismo, aunque recuerdo que en el momento que creo que fue Pablo cuando llegó a uno de los territorios, a una de las iglesias, dice que vio la gracia de Dios. Yo no sé cómo la vio, pero vio la gracia de Dios. O sea, nosotros no podemos ver quizás algunos la gracia de Dios, pero ese es un elemento espiritual terrible que está en nuestra vida. Es la misma gracia aquella que a nosotros en el momento en el que nosotros fallamos o en el momento en que nosotros de una u otra manera nos arrepentimos, esa gracia empieza a activarse en nuestra vida. Sí, están los elementos naturales, el cordero, el sacrificio, el madero, sí, la sangre, sí, son elementos importantes. Pero lo que sucedió en el mundo espiritual, en el momento en el que Él muere y resucita, se activa la gracia de Dios en nosotros. Es un regalo no merecido, es algo tremendo. No opera la gracia como opera cualquier cosa que puede darte el hombre. La gracia de Dios es más grande. Significa que aunque tú le falles a Él, la gracia me dice que tienes una virtud especial para hacer unas cosas porque Él se ha placido en dártela. Y aunque tú no te la merezcas, Él te la da. Y a veces andamos como que sin gracia. La sangre de Cristo. ¿Qué te voy a decir de la sangre de Cristo? La Biblia dice que, profesora, la Biblia dice que en el momento en el que nosotros nos arrepentimos, se activa inmediatamente en nosotros la justificación. Habla de justificación, significa que Dios sabe que eres injusto, pero como te arrepentiste, Dios empieza a verte como una persona justa. Pero todo esto, la justificación, la regeneración, el nuevo nacimiento, todo esto se activa en el momento en el que tú crees en el poder de la sangre de Cristo. Es un elemento espiritual, no es un elemento natural. Lo que necesito que entiendas es que los elementos espirituales de la salvación son poderosos, son grandes, son milagrosos. Pero la gente se pone más contenta cuando le dice que viene una bendición. Pero la gente se pone más contenta cuando le dicen que viene un carro, una casa.
Pero cuando le dicen, hey, en ti está la sangre de Cristo, en ti está la gracia de Cristo, y yo veo algo especial de parte de Dios en ti. ¿Y qué vamos a decir del Espíritu Santo? He aquí yo me voy, pero no lo dejaré huérfanos. Hablando como padre. Hablando como padre. Y imagínate, David, que tiene los días contados, tiene 2 días de vida. Tú estás con la cabeza grande. ¿Y ahora qué va a pasar con Adriel y Maydaily? Dice, yo me voy, pero no le dejaré huérfano, le dejaré al Consolador, al Espíritu Santo. O sea, yo necesito que alguien entienda que no hay vida espiritual sin Cristo. Cristo es el fundamento de todo elemento espiritual que necesita el cristiano para salir adelante. Para Jesús era tan importante la vida espiritual que en el momento que él iba a ascender al cielo, él le dice, ¿y saben qué? No se vayan ni se dispersen. Vayan, estén unánimes juntos y búsquenme en oración. Jesús sabía que esta gente tenía que cultivar su vida espiritual. Porque si ellos no cultivaban su vida espiritual, si ellos no se metían en oración, si ellos no buscaban el rostro de Dios, iba a haber problemas. Porque cuando el espíritu no está, está la carne. Y la carne y el carácter de cada uno de ellos era complejo. Cada uno tenía su ideología, tenía su pensamiento, tenía sus cuestiones. Algunos se sentían más cerca, otros más distantes. Pero cuando nosotros nos centramos en el Espíritu, cuando nosotros nos sentamos en buscar su presencia, sé que estaban todos unánimes juntos en el aposento alto orando. Jesús se aseguró de que esa gente entendiera que la vida espiritual era importante, y nosotros podemos ver en los evangelios cómo Jesús en momentos clave se centró en fortalecer su vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Cómo está tu vida de oración hoy? ¿Cuán cercano estás de Dios a día de hoy? ¿Cuán cercano estás de la palabra a día de hoy? Se hace imposible que alguien en Cristo esté en la carne, es lo que me está estableciendo aquí la palabra. Yo necesito que si alguien logra valorar su vida espiritual o logra valorar el elemento espiritual, entienda que sin Cristo no hay vida espiritual. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hey, la vida. Puedes tener el diagnóstico que sea. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? Yo creo que esa es la pregunta clave. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Esa es la pregunta determinante. Y si alguno no está en Cristo, tiene que empezar a evaluar y a decidir pronto. Porque los días son malos. Ese es el elemento número 1. Cristo es el fundamento para vivir en el Espíritu. Vamos al punto 2. Cuando hablamos de vida espiritual hay un elemento que nosotros no podemos ignorar. Y es que nosotros libramos una guerra espiritual. Voy a repetirlo. Nosotros diariamente libramos una guerra. Una guerra. Estaba viendo yo hoy un video en el almuerzo, en el trabajo. Un video de la Segunda Guerra Mundial. La máquina. Ese Hitler era un serio. Y la guerra es algo tremendo. O sea, si una guerra natural causa un efecto tremendo. Mire que nada más solamente la guerra que existía entre Rusia y Ucrania causó un problema gigantesco y habían efectos indirectos. Acá en Latinoamérica, que estamos bastante lejos, ni hablar de la guerra que existía o que existe todavía entre Israel y Hezbollah y la gente de Palestina, Irán, por ahí que están todo este grupito.
y todavía nos impacta. Ahora imagínense el efecto de la guerra espiritual. El detalle está en que muchos andan por ahí por la vida sin tener presente que estamos en una guerra espiritual. Hay gente que ignora por completo que estamos en una guerra espiritual. Y Satanás, dice la palabra, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás, la realidad es que quiere agarrar y destruirte. Satanás no quiere verte tirado. ¿Qué? Satanás quiere que me aparte de la iglesia. No quiere que tú apartes de la iglesia. Ay, que Satanás no quiere que yo me acerque al Señor. Ay, que el enemigo no quiere que yo esté ahí buscando. No, es que no quiere eso. Él te quiere matar. Satanás nos quiere matar y nosotros estamos ahí jugando. Hola, diablito. Hola. Satanás no tira dardos. El resentimiento, una cosita ahí en el corazón, un pensamiento extraño. Estaban dos hermanos hablando y te miraron y ya tú te sentiste, ahí están hablando de mí. En mi trabajo, ay, están hablando como que tienen algo conmigo. Satanás tira su dardo, como una agujita, pero esa agujita donde se meta va a agarrar y va a reventar cualquiera parte de tus articulaciones, de tus tejidos, lo va a destruir. Satanás tira dardo de tentación para verte caer y para destruirte, para acabarte. No solamente quiere agarrarte y enredarte, no. Satanás lo que quiere es destruirte. Efesios 6:12. Alguien que me lo lea, por favor. Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, huestes de las regiones celestes. La pregunta en esta noche es: ¿qué hacemos peleando entre nosotros? ¿Qué hacemos peleando entre nosotros si la lucha es contra el enemigo? Si no tenemos lucha con sangre ni carne, yo no tengo por qué pelear con Edwin. Si él es mi hermano en Cristo. Y si lo hablamos en términos matrimoniales, ni se diga, porque pelea con mi esposa, dice que es pelea, dice somos uno. Somos uno. O sea, si yo trato de hacerte algo a ti, me estoy golpeando a mí. Es lo que dice la palabra. O sea, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, pero la gente está peleando entre ella misma. No le habla a fulanito, no le habla a fulanita, tal personita no me cae. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que Satanás propicia circunstancias o situaciones naturales para golpear tu vida espiritual. Satanás propicia situaciones naturales en el mundo físico para hacer vulnerable tu vida espiritual. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta cuando el enemigo trabaja a través de alguien? ¿O de una vez vamos para encima a metérsela? Créame que la palabra me habló a mí también. En antes, cuando veníamos para acá, casi. Yo bajé la ventana nada más, yo dije, chale, es cierto, el enemigo me está tentando. Las circunstancias naturales vienen a desestabilizar tu vida espiritual para hacerte vulnerable. O sea, no quiero hacer énfasis en el diablo ni en el poder del diablo. Quiero que hagas énfasis o hacer énfasis y hacerte reflexionar en que existe un mundo espiritual y existe una batalla espiritual y que el enemigo espiritual que tenemos está vacilando para destruirte.
No está vacilando, no está jugando para acabarte. No está vacilando para tentarte, para verte tirado. El diablo hace bien su papel de diablo. Somos nosotros los que a veces dudamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. El pecado es el objetivo final. Es lo que está propiciando Satanás a través de los dardos. Propiciando el pecado. ¿Sabes por qué? Porque si entra el pecado, entra la muerte. Pero a esta altura estamos minimizando el pecado. Estamos viviendo hoy día momentos en el que no pasó nada. Bueno, pequé y bueno, yo le pido perdón al Señor y para adelante. O sabemos que vamos a pecar y pensamos, yo le pido perdón a Dios y Él me perdona. Hermanos, tengamos cuidado. Hermanos, tengamos cuidado, no minimicemos el pecado. El pecado trae consigo muerte y la muerte puede traer consigo condenación. La palabra dice que tenemos está en Cristo. El que está en Cristo no hay ninguna condenación para él o para ella. Pero ¿qué quiere Satanás? Que peques. Porque cuando pecas te sientes vacío. Cuando pecas te sientes una basura. Cuando pecas no quieres estar con gente, quieres estar solo. Cuando pecas te miras al espejo y dices, la vida, de nuevo lo hice, yo pensé que no lo iba a volver a hacer. Y el enemigo es el que nos lleva a esa situación. La decisión es nuestra, pero el enemigo propicia el escenario para vernos caer y para ganar y sacarnos ventaja en la batalla espiritual. No podemos ignorar que estamos en una batalla espiritual constante. No se trata solamente de una caída. Bueno, me caí, me levanto. Sí, te levantas, pero procura no volver a hacerlo. Procuremos, porque me incluyo, porque también le he fallado al Señor. También le fallo muchas veces, consciente o inconscientemente. Y cuando el Señor quiere llevarnos y usarnos, estamos limitados por esa cadenita. El Señor quiere llevarnos, impulsarnos y ser de bendición para mucha gente, pero está esa cadenita llamada pecado. Tú quieres, pero sabes que está mal. Y aunque quiera despegar, no puedo. Y el único damnificado, quien aguanta el golpe más fuerte, no es más nadie, sino que tú. ¿Por qué nos escondemos para pecar? Si Dios nos está viendo, nos escondemos por miedo del hombre, no por miedo de Dios, porque Dios nos está viendo. Entonces no podemos ignorar el elemento espiritual, que es que estamos en guerra. Libramos todos los días una guerra espiritual. Creemos que todo es natural. Se levanta alguien por ahí, ya creemos que es natural. Ahí la tiene conmigo. Voy para encima. No me voy a dejar. Ella cree que ella va a hacer más que yo, pero no va a hacer más que yo. Ella cree que va a hacer su actividad, la que no va a ser la mía. No. Nosotros debemos entender que nuestra lucha no es con sangre ni carne, o sea que no es con ninguna persona natural. Ni se diga con nuestro hermano. Ni se diga. Y yo pensaba en esta palabra, y no sé si era con Edwin o con Ismaelito que la compartía, porque nosotros creemos que nosotros vamos a tratar de servir a Dios, o vamos a tratar de decidir por Jesús, o vamos a tratar de agradar a Dios, y que no nos va a pasar nada. Nosotros creemos que nosotros tomamos una decisión por Cristo de tratar de agradarle, y en el mundo espiritual no va a suceder nada. Nosotros creemos que nosotros vamos a reprender al diablo, a atar al hombre fuerte, a echar afuera a los demonios, y que Satanás se nos va a quedar mirando así.
Te reprendo, Satanás. Así me voy. Que atamos al hombre fuerte y el enemigo, dale, átame. Nosotros creemos que no va a haber repercusiones por las cosas que nosotros hacemos por Dios. Nos equivocamos. El enemigo se va a levantar de una manera tremenda cuando vamos a tratar de agradar a Dios de alguna forma. Cuando nosotros decidimos por Jesús. Aquí hay gente que tiene que decidir por Jesús hoy. Vamos a hacer el llamado ahora para aceptar a Cristo. Y aquellos que acepten a Cristo, ¿ustedes creen que el enemigo se va a quedar ahí sentado esperando cómo usted crece? Esperando cómo usted es de bendición. Primero para su familia, luego para su comunidad, y usted está ganándose gente para Cristo y el enemigo va a estar sentado. No, el enemigo se va a levantar y te va a atacar y te va a destruir. Creemos que no va a haber repercusión, pero ¿saben algo? Romanos capítulo 8 verso 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, espiritualmente, si hay una batalla, espiritualmente también hay una victoria que el Señor nos dio. Voy a repetir lo que algunos no le entendieron. Si espiritualmente hay una batalla, espiritualmente Jesús nos entregó una victoria. Dice, por tanto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo creo que algunos no lo han entendido. Lo que le estoy diciendo es que puede pasar muchas cosas. Si tú te mantienes aferrado a Dios, pegado a Dios, tratando de batallar, tratando de agradarle a Dios, tratando de vivir conforme a sus principios, la victoria es segura. Y aquí volvemos a lo mismo. Cristo está en todo. Somos más que vencedores por medio de ¿quién? De aquel. Ya la vida. Es que nosotros no podemos andar por la vida sin aquel. Es que nosotros no podemos vivir, respirar, servir sin aquel. Nosotros no podemos caminar por ahí, ir a nuestro trabajo o ir a nuestra casa o estar en una fiesta sin aquel. Nos equivocamos si estamos en una batalla espiritual. Pero Cristo también nos entregó una victoria. Y no solamente una victoria, dice que somos más. No somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a ir al elemento o al punto 3. Hablar de vida espiritual es número 1. Entender que Cristo es el fundamento para vivir en el Espíritu. Punto 2, que nosotros libramos diariamente una guerra espiritual. Y punto 3, debes vivir en el Espíritu. Toca a la persona que está a tu lado. Dile, debes vivir en el Espíritu. Y mire que Romanos, este capítulo de Romanos, y se lo doy como tarea. Gálatas capítulo 5 verso 16 también hace el mismo énfasis. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Es que no hay término medio, hermano. No es de que bueno, yo me voy a ubicar aquí como en la carne, aquí en el Espíritu, como que sí oro, pero a la vez estoy medio desagradando a Dios con algo. No hay término medio. Por eso la palabra dice, no puede ser tibio. Tienes que ser o frío o caliente. Si eres tibio, te vas. Y cuando nosotros hablamos de vivir en el Espíritu, tenemos que hablar de elementos importantes. Y esto quizás puede parecer un nivel 1 de escuela de ministerio, pero tenemos que hablar inmediatamente de la oración. ¿Cuántos están orando? Yo creo que dijeron amén y no escuché. ¿Cuántos están orando? Hermanos, tenemos que orar. En estos tiempos de fiesta, mi mamá tiene una teoría. Mi mamá tiene la teoría de que Cristo viene para estos tiempos. No sé si es profeta o Dios le dijo algo, pero tiene sentido. Que dice que va a venir como ladrón en la noche cuando nadie lo espera. El ladrón nunca avisa, sino que aparece por ahí.
Cuando todo el mundo está entretenido. O sea, mi mamá en estos tiempos, yo me imagino que estás orando mucho, mamá. Dice que sí, una sierva. ¿Por qué? Porque la oración, y creo que el apóstol hoy mandaba una pequeña reseña acerca del poder de la oración. ¿Por qué no oramos? Porque se nos olvida el poder que hay en la oración. El elemento espiritual lo olvidamos. Dejamos de orar porque creemos, ¿para qué voy a decirle algo a Dios? ¿Para qué voy a hacerlo? Se nos olvida el poder espiritual que hay en la oración. ¿Para qué voy a repetirle lo mismo a Dios si Él sabe? Hermano, menospreciamos la oración. La oración nos comunica con Dios, es una comunicación espiritual con Él. Es el momento en el cual nosotros hablamos con Él, nosotros nos desahogamos con Él, nosotros le pedimos a Él, nosotros nos derramamos a Él, reconocemos su poder, su presencia, ponemos nuestra vida en sus manos. Si hemos dejado de orar por algún momento o por alguna circunstancia, tenemos que volver a retomar nuestra vida de oración. Y parte de las cuestiones que nos hacen vulnerables, como dije hace un momento, ante el enemigo, es no tener una vida de oración. Estás más vulnerable al pecado, estás más vulnerable a hacer el mal, estás más vulnerable a estar en las obras de la carne. Tenemos que hablar también del ayuno, importante. Tenemos que otro elemento importante para una vida de oración saludable es la fe. Y miren que fe no es lo mismo que esperanza. Porque esperanza es que yo creo que en algún momento va a pasar algo. Yo tengo la esperanza de que eso pase. Pero la diferencia entre la esperanza y la fe es que la fe me hace caminar creyendo que eso va a suceder. No estoy viendo nada, profeta. Pero Dios me dio una palabra y yo estoy caminando hacia esa palabra. Estoy dando pasos porque estoy confiando. Aún para dar se requiere fe. Aún para diezmar se requiere fe porque es un acto espiritual. Diezmar es un acto espiritual. No trates de explicarlo ahí en el comentario de Instagram, en el post que hace la crítica, porque no lo va a entender la gente. La gente peleando ahí que el diezmo y la gente diciendo cosas. La gente no lo va a entender porque es un acto espiritual. Cuando tú diezmas, cuando tú le das a Dios, tú le estás diciendo: Señor, yo estoy dependiendo de ti. Toma que esto es tuyo, yo no lo voy a tocar. Y si no podemos diezmar de $10, no vamos a diezmar nunca de 1,000. Y para la gente que gana 2,000, nunca vas a dar $200. Porque es un acto espiritual, se requiere fe. Que tú te sientes a sacar la cuenta y tú digas: Chuzo, si yo doy esto, quedo con menos. Pero la palabra me dice que es al revés. Más bienaventurado es dar que recibir. Ayer estaba llegaron unas monjitas al trabajo a cantar unos villancicos. Y todos los años ellas llegan con un romponche, vendiendo un romponche. Hace 3 años empezó en 10. El año pasado estaba en 12. Este año que agarró con el romponche en 15. Yo, bestia, 15 palos romponche. Y recuerdo que una compañera me dice: Manuel, mira el mensaje que me llegó. Y ya estaban vendiendo su romponche en 15. Y el mensaje decía: el romponche suyo era de mi compañera, y el romponche del licenciado Manuel es un regalo de nosotros para ustedes. Y yo cuando vi eso me alegré. Y ella dice: ay, Manuel, yo no puedo hacer esto, yo no puedo recibir esto, yo le voy a pagar sus $15 a las monjitas. Yo le dije: cálmate. Que ellas están dando, pero el que da es el que es bendecido. Porque en el reino funciona al revés. En el mundo parece que el que da es el que queda sin nada, el que pierde. Y yo le dije: no le estés dando nada. Si Dios puso eso en el corazón de ella, es por agradecimiento, por algo que quizás se hizo. Y ellas van a ser bendecidas. No le quites su bendición. Entonces nosotros tenemos que entender el elemento espiritual y debemos tener fe.
Para aceptar a Cristo se requiere fe. Tú te pones a pensar, ay, si vuelvo atrás, ay, si vuelvo y caigo, ay. No lo voy a decir porque siempre que hablo de esto, siempre digo de la canción de Denja, no lo voy a decir. Pero siempre pensamos en nuestra incapacidad humana. Siempre pensamos en la limitación humana de que nosotros podemos caernos. Pero la fe que se necesita es una fe para creer que independientemente de mi naturaleza, el Señor me va a llevar de la mano. Y yo le acepté, y yo sé que Él me va a acompañar, no me va a dejar solo. Para aceptar a Cristo se requiere fe. Yo estaba ahí ese día pensando, Señor, ¿y si fallo? ¿Y si me caigo? ¿Y si vuelvo atrás? Voy a decirlo. ¿Y si vuelvo a escuchar las canciones de Denja? Y a Dios ni siquiera le importaba si yo iba a cantar canciones de Denja o no. El Señor lo único que quería era que entregara mi corazón. Y Él se encargaba de lo demás. Y yo recuerdo que estaba dudando entre sí y no, y sí y no. Y en ese momento el Señor habló a mi corazón y me dijo, voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y eso no se me puede olvidar, han pasado casi 20 años. No te dejaré ni te desampararé. Y han pasado 20 años y yo puedo decir, Señor, es cierto, no me has dejado ni me has desamparado. Porque no se trata de mi capacidad, se trata de su gracia, se trata de su amor, se trata de su sangre en mi vida y se trata de mi fe para empezar a caminar como viendo al invisible. No podemos ignorar tampoco la palabra. Cuán cercano, cuán lejano en estos días de fiesta estamos de la palabra. Debes entender que vives por y para la palabra. En la palabra están los principios de vida que necesitas. Las decisiones que tomamos no debemos tomarlo en función de lo que sentimos o de lo que creemos. Las decisiones que tomamos debemos tomarlo en función de lo que establece la palabra. Y en base a eso estará nuestro galardón. En base a eso estará nuestro tesoro. En base a eso está nuestra salvación. Sí, tú puedes querer hacer algo. Tú puedes pretender algo. Pero la palabra te tiene que regular. La palabra marca la norma del cristiano. Un mundo sin ley es un mundo en desorden. Por eso en todos los países hay leyes. La ley del cristiano todavía más fuerte, porque el cristiano tiene que cumplir las leyes terrenales, código fiscal, comercial y todo eso. Pero también tiene que cumplir con la ley de vida, el maná, la palabra del Señor. No podemos ignorar tampoco la adoración, elemento importante para una vida espiritual saludable. La adoración. Y en la adoración también nosotros vemos el elemento espiritual, porque la palabra dice que llegará el día en que vamos a adorarle, ¿verdad? Vamos a adorar, no será en este monte ni en este, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. La adoración también es un acto espiritual. No se trata solamente de cantar, no se trata solamente de entonar, se trata de con mi corazón tratar de agradar a Dios y tratar de adorarle con mis palabras. En el momento en el que estamos adorando, usted empieza a adorar a Dios. Por lo menos eso es lo que yo hago. Empiezan cantando y yo empiezo a decirle, Señor, gracias, Señor, te adoro. Señor, te amo, eres lo más importante que existe en mi vida. Señor, gracias porque me rescataste. Señor, gracias porque me has bendecido. Gracias por lo que me has dado. Gracias por lo que no me has dado. Y de ahí empiezo a conectarme y empezamos a adorar a Dios. Y Dios se mete y Dios nos toca y Dios nos bendice. El servicio es otro elemento importante para tener una vida espiritual saludable. Sé que vivir con el Espíritu provoca un servicio excelente. El servicio no se va a ver como una carga. ¿Cuándo se ve el servicio como una carga? Cuando yo estoy lejos de mi vida espiritual. Cuando yo estoy lejos de aquel del que debo estar sirviendo. Yo veo el servicio como una carga. No, hombre, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué no fulano, fulana? No.
Tú lo haces de manera desinteresada y amorosa porque entiendes que no lo haces por ni para el hombre, sino que lo haces por Él y para Él. Y cuando tú llevas a cabo cada uno de estos principios y cada una de estas acciones, entonces va a pasar lo que dice Gálatas 5:22, que habla de los frutos del Espíritu, que son amor. El fruto del Espíritu es el resultado de andar en el Espíritu. ¿Por qué la gente anda fría por ahí? ¿Por qué la gente anda sin amor? ¿Por qué la gente no es amorosa? Porque la gente no está en el Espíritu. Porque si estoy en el Espíritu y estoy orando y estoy ayunando y tengo fe y estoy adorando y estoy viviendo por y para la palabra y estoy sirviendo, es imposible que yo ande en la vida sin amor. Es imposible que yo ande en la vida sin gozo. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Estos elementos espirituales, ¿saben algo? Ya para ir concluyendo, el enemigo nos puede quitar muchas cosas. Muchas cosas. El enemigo puede atacar y tratar de arrancarte. Así como sucedió con Job. El Señor dejó que el enemigo tocara a Job y le quitara muchas cosas materialmente hablando, aún su salud. Pero estos elementos espirituales que yo estoy hablando en este momento, nadie te los podrá quitar. Voy a repetirlo. Estos elementos espirituales que estoy hablando, nadie te los podrá quitar, nadie te los podrá arrancar, nadie te los podrá robar. Por eso tienes que valorarlos, por eso tienes que cuidarlos. Y me voy con lo que dice Mateo capítulo 6, verso 19. Vamos a leerlo rapidito. Mateo capítulo 6, verso 19. Dice así la palabra del Señor: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Cuando habla de tesoros en el cielo, no está hablando de una cuenta bancaria en el cielo. No está hablando de un carro celestial. No está hablando de una propiedad o de una cama de oro para ti. Cuando habla de tesoros en el cielo, está hablando de estos elementos espirituales importantes. Elementos espirituales importantes en nuestra vida. Lo que nosotros hacemos para Dios tiene una recompensa. Lo que hacemos para Dios no es en vano, decía Pablo. No estemos creyendo que va a haber una cuenta bancaria o parte de la calle de oros nos la van a dar a nosotros. No, está hablando de un galardón espiritual por haberle seguido. Está hablando de un premio especial que es la salvación. Son elementos espirituales valiosos. Vivir en el Espíritu es vivir pegado a la fuente, y la fuente es Cristo, porque todo proviene de Cristo. Todo proviene de Cristo. Lo que nosotros necesitamos para tener una vida espiritual saludable depende única y exclusivamente de Cristo. El ser humano fue diseñado para estar cerca de Jesús. El ser humano no está diseñado para estar lejos de Dios. El ser humano fue creado para estar cerca de Dios. Es ahí donde el ser humano encuentra la mayor satisfacción de su vida. Ahí es donde encuentras gozo, encuentras amor, encuentras paz, encuentras la alegría, encuentras una satisfacción tremenda. No fuiste diseñado para estar lejos de Dios. No puedes estar lejos de Él. En tu corazón hay un espacio enorme con su nombre. Para una vida espiritual saludable necesitamos de Cristo. La pregunta es: ¿cuántos quieren fortalecer su vida espiritual?
¿Cuántos quieren vivir por el Espíritu y en el Espíritu? Esta exhortación es con el objetivo que nosotros nos analicemos y digamos: Señor, necesito acercarme a ti. Señor, necesito poner mi vida delante de ti. Necesito, Señor, acercarme y que tú empieces a trabajar conmigo. Necesito exponerme ante ti. Y yo quiero que nos pongamos en pie en esta noche.